San Justino. Mártir por la defensa de Cristo. 1 de junio. El nombre Justino hace referencia a aquel que obra con justicia. Este es uno de los escritos, en el que San Justino defiende nuestra fe y hace referencia a las creencias en dioses diferentes al único Dios verdadero. Cuando aquellos que conspiran contra el cristianismo, quieren vender como pasada de moda la doctrina cristiana, y al mismo tiempo los mandatos escritos en las Sagradas Escrituras a lo largo de la historia de la salvación. Aquí un fragmento de las apologías escritas, las cuales en el 165 de la era cristiana y durante el Imperio Romano, le valieron ser condenado a pena de muerte. Debemos aclarar que la apología o apologética es el punto de defensa militar ante el ataque de los adversarios. En nuestro caso, es el punto de vista de defensa de la fe ante los ataques de otras religiones. Dice San Justino, hombres agentes del demonio después de la ascensión de Cristo a los cielos, los demonios han enviado al mundo ciertos hombres que han afirmado ser dioses, a los cuales, sin embargo, no solo no habéis perseguido, sino que habéis honrado. Uno de estos fue cierto Simón Samaritano, llamado así por el pueblo de Gitón, el cual, habiendo obrado en tiempo del emperador Claudio cosas admirables de carácter mágico por arte de los demonios que actuaban en él, en esta vuestra Roma imperial fue considerado como Dios y por vosotros honrado como Dios con una estatua, erigida en la isla Tiberina, entre los dos puentes, con esta inscripción romana, a Simón, Dios Santo. A este llaman primer Dios casi todos los samaritanos y no pocos de otros pueblos y como tal lo adoran, y de cierta Helena, que en aquel tiempo le acompañó a todas partes y antes había vivido en un prostíbulo, decían que era la siguiente inteligencia del mismo, Dios Simón. Sabemos también que cierto Menandro, igualmente samaritano, del pueblo de Caparetea y discípulo de Simón, confiado de igual manera en la ayuda de los demonios, estando en Antioquía, sedujo a muchos con sus artes mágicas. Este persuadió a sus partidarios de que nunca habían de morir, y de su escuela quedan todavía algunos que así lo creen. Y cierto Marción, natural del Ponto, que todavía vive y enseña a sus discípulos, afirma que conoce a un Dios mayor que el Creador del mundo. Este logró tanto, con la ayuda de los demonios, entre hombres de todos los linajes, que muchos prorrumpieron en blasfemias, negando que Dios, Padre de Cristo, sea el Creador de todas las cosas y afirmando que otro Dios, como mayor, había hecho mayores cosas que él. ¿Cuántos salieron de la escuela de estos se llaman todos cristianos, como dijimos? Así como los que no tienen juicios comunes con los filósofos retienen, sin embargo, el nombre común tomado de la filosofía. ¿Cometen acaso aquellos abominables y fabulosos crímenes, a saber, las tinieblas voluntariamente provocadas, las uniones carnales comunes, los banquetes de carnes humanas? No lo sabemos. Lo que sabemos es que vosotros no los perseguís ni los matáis, al menos por sus opiniones religiosas. Mas nosotros tenemos un libro compuesto contra todas las herejías que han existido, os lo entregaremos si gustáis de leerlo.